Este es un programa de BTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Como usted sabe, estamos muy interesados desde Panorama 15 en tratar de encontrar cuáles son las posturas, cuáles son los compromisos que asumen los candidatos a la presidencia con las regiones y con todas las reformas que están pendientes, con los procesos que es necesario empujar. Para eso hoy día estamos con Alejandro Guillé. Queremos agradecer mucho, senador, que esté aquí con nosotros para poder hablar de estos temas. Gracias, Paloma. Senador, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Usted ha estado aquí porque ha estado acompañando las reformas de descentralización, muchas de ellas desde el mundo regionalista finalmente no han resultado o quedaron en stand-by. ¿Cuál es su evaluación del proceso que se llevó a cabo durante el gobierno de Michelle Bachelet? Para decirlo en breve, descentralizar un país significa repartir poder. Y en Chile el poder está muy concentrado en muy pocas personas y grupos, y además en un punto político, que es la capital. Y no todos los santiaguinos, sino una élite que funciona en la capital. Y ese delegar poder no ha funcionado porque quienes lo tienen no lo quieren soltar. Porque descentralizar significa empoderar a las regiones, transferir capacidad de tomar decisiones que hoy día dependen de un gobierno central, de las grandes cabeceras de grupos económicos, etcétera, a las regiones y al mundo de las regiones, a los actores sociales en las regiones. Y ese es el problema. En Chile se resiste el grupo más conservador, que de alguna manera le beneficia y que no tiene que ver con un sesgo político, esto es de lado y lado, que no quieren delegar poder. ¿Qué pasó finalmente con esas votaciones que fueron cruciales para poder definir, por ejemplo, la elección directa de gobernador regional para este año? Mira, elegir un gobernador significa, por ejemplo, entre otras cosas, que los senadores vamos a tener menos peso e influencia en la designación del intendente porque va a ser elegido por voto popular. O sea, los senadores somos parte de quienes perdemos poder con la descentralización y hora buena, porque no tiene por qué estar un senador decidiendo algo que debe decidir la ciudadanía. El proyecto se aprobó la elección, pero necesitamos la ley de transferencia de competencia. O sea, se elige un intendente o gobernador, así se va a llamar, pero hay que decirle, estas son sus atribuciones y eso tiene que estar por ley. No puede ser arbitraria de que el presidente de turno le da o le quita. Y obviamente, ¿cuáles? Por ejemplo, todo lo que es desarrollo social. La Araucanía tiene demandas distintas a las que tiene Antofagasta, por ejemplo, con la migración. O, por ejemplo, lo que es el desarrollo de la infraestructura, ¿cierto? Por ejemplo, la conectividad con los países vecinos, la política de puertos, las carreteras, ahora también toda la revolución digital que se nos está viniendo encima. El país que no se digitaliza no va a entrar al siglo XXI, ya el siglo XXI ya partió. Todo eso tiene que hacerse en regiones y además necesitamos recursos financieros. Pero transferir en el fondo lo que no pasó es que hubiera garantías suficientes para aprobar la elección directa para este año. No nos atrevimos, esa es la verdad de las cosas. En el Congreso hubo quienes dicen que están de acuerdo, pero debería aprobarse esta otra ley primero. ¿Cuál era su postura sobre ese punto y cuál debiera ser su postura si es que usted fuera el No, lo primero hay que partir precipitando el proceso y hay que marchar en paralelo. O sea, hay que elegir a los intendentes, hacer la ley de transferencia de competencia y la ley de impuestos regionales. No basta que el Estado vaya entregando más recursos para disposición de las regiones, sino que yo creo que un gran incentivo sería tener dentro de la estructura tributaria, no se trata de aumentar los impuestos, sino de la estructura tributaria, un porcentaje que tenga que ir en forma creciente a impuestos regionales que quedan en la región donde está la actividad productiva. Eso incentiva a salir a buscar más inversiones. Pero si las regiones hacen el sacrificio y todo se va a Santiago y se decide en Santiago, las regiones tampoco están dispuestas a las externalidades negativas solamente. Es que ese sería un buen ejemplo también de descentralización del poder, en este caso del ministerio, ¿verdad?, que maneja las plata centralizadamente también hoy. Pero ¿cómo uno como votante podría creer que durante su gobierno se van a acelerar reformas que Michelle Bachelet también comprometió y no logró concretar en su gobierno? ¿Qué va a hacer usted para que esas cosas ocurran? Bueno, las regiones tienen que presionar a sus parlamentarios porque cuando llegó la hora de votar empezaron las tibiezas incluso en el bloque nuestro. Porque hay mucha gente que está acostumbrada en 200 años de vida republicana que todo se decide en Santiago, entonces les asusta. Creen que si las regiones empiezan a autogobernarse va a ser la corruptela o la ineficiencia completa. Por lo tanto, hay que ir dando garantías en las regiones. Esto lo podemos hacer con cierta gradualidad, pero tiene que ser con metas rápidas, porque
cada año que pasa y el país sigue centralizado, las oportunidades en las regiones se pierden. Veamos el caso de Dominga o veamos el caso de la minería. A nosotros se nos está asomando el fantasma del grafeno y todavía seguimos sin tener una estrategia minera como política de Estado. Entonces tenemos que acelerar, no puede seguir postergándose el tema de la descentralización porque se está perdiendo mucho proyecto y mucha energía en las regiones que Santiago no ve. Hagamos un pare en los temas económicos. ¿Cuál es su evaluación de Dominga? ¿Cómo podemos enfrentar hoy día el escenario en que nos encontramos cuando las comunidades ya no están dispuestas a cualquier cosa con tal de tener empleo? Esa trans antigua ya no existe de esa forma y tampoco hay mucha gente que tiene que ponerse de acuerdo y pareciera que no tuviéramos las herramientas. ¿Cómo uno podría enfocar Dominga en un gobierno como el suyo? Bueno, primero Dominga fracasa por lo que ya empieza a ser una constante. O sea, no son muchos los proyectos en regiones que están sufriendo este desenlace. Desde llamados telefónicos del presidente de la República, anulando un proyecto que cumplía con las formalidades. Había sectores detractores, pero entonces quiere decir que hay que ir al problema de fondo, que es que el sistema de evaluación ambiental en Chile está mal concebido. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es la descentralización para que cada territorio, con participación de la ciudadanía, defina la vocación productiva de la región. Entonces tú haces el mapeo y dices, bueno, esta es una zona agrícola, esta es un santuario de la naturaleza, aquí hay recursos mineros, acá tenemos posibilidad de turismo naturaleza, acá lo vamos a dedicar a zonas urbanas, aquí, en fin. La comunidad participativamente y además basado en información científica, técnica, hace una decisión política de la vocación productiva de la región y luego los técnicos definen las reglas del juego. Para que se instale un proyecto minero aquí tiene que cumplir con tales requisitos y estas son las reglas básicas. Definido eso, que es una decisión política, le toca a los técnicos hasta el final, mientras el proyecto cumple con los requisitos, tiene que terminar una aprobación. Pero esa mezcla permanente entre lo político y lo técnico, donde la región decide una cosa y Santiago otra, significa que el sistema está fracasado. Ya, avancemos sobre los baches que podría tener este modelo que usted mismo plantea, que es, ¿qué pasa cuando el territorio decide, queremos que nuestra zona sea una zona de conservación, pero el país ve una oportunidad, por ejemplo, de explotación minera en ese territorio de conservación? ¿Cómo se resuelve este entuerto entre el interés nacional y el interés local? Bueno, nosotros tenemos sentido común y por eso digo avalarlo científicamente. No se trata de una arbitrariedad porque nadie puede inventar, ¿no es cierto?, una zona agrícola donde no hay agua o un proyecto minero donde no hay reserva. Hay una mínima lógica y las regiones no somos irracionales, queremos desarrollo, queremos empleo de calidad y también queremos que parte de la riqueza que generamos quede en nuestras regiones para a su vez sustentar un desarrollo y más inversión y más crecimiento. Cosa que hoy día no ocurre. Tú te fijas, Calama, capital minera de Chile, es una de las ciudades más deprivadas de infraestructura de Chile completo. Y de casi todo, además. O sea, no tiene nada Calama. Cultura. Entonces, exacto, no tiene infraestructura mínima, no tiene buenos parques, campos deportivos, no tiene, bueno, tiene un mall donde hay salas de cine, pero los jóvenes, ¿dónde hacen música? Los viejos, ¿dónde se juntan a bailar? O sea, tú necesitas una ciudad que te dé estímulo. No hay universidad. Hay algunas sedes, pero no hay una universidad de la minería, por ejemplo. No hay CFT, que tú puedas decir estos tipos se califican y van directo a la minería porque son fantásticos, muy bien formados. Entonces, ese es un ejemplo de que las regiones ya estamos cansados del centralismo y de que todo se lo absorben. Fíjate que los impuestos, por ejemplo, municipales, terminan favoreciendo la concentración de la riqueza. Un municipio rico de Santiago tiene inversión por habitante, 20 veces más que un municipio pobre. Entonces las estructuras tributarias acentúan la desigualdad. ¿Cómo puede ser posible eso? Senador, respecto de lo mismo que estábamos hablando antes, existe otro bache que está en la organización, en el organismo que tenemos hoy día para evaluar ambientalmente nuestros proyectos. ¿Cómo uno mejora esa institucionalidad? Bueno, el otro tema que tenemos, además de que las reglas del juego hay que definirlas bien para que el inversionista tenga interés, tú tienes que establecer un mecanismo de crecimiento compartido. O sea, parte de las utilidades de una empresa tienen que quedar en la comuna y en la región donde opera el emprendimiento y no en Santiago, como pasa hoy, o en el gobierno central. Porque eso hace que las comunidades tengan interés en la inversión. Hay que salir a buscar las inversiones. Hoy día la gente no tiene interés en la inversión porque solo le va a quedar la externalidad negativa y no ve los beneficios. No contratan mano de obra local los proyectos.
Además, deterioran inevitablemente, porque con toda actividad productiva pasa eso, por ejemplo, el medio ambiente. Y nos comemos es puro costo, el en el deterioro. fondo. Es puro costo, pero no se ven los beneficios. En cambio, con valor compartido, si las empresas comprometen parte de su utilidad y quedar en la región es la más interesada en salir a buscar proyectos. Por lo tanto, los proyectos tienen que tener también una evaluación de solidaridad con la región y además de aprovechar las capacidades instaladas. Nosotros con frecuencia en región estamos peleando para que los camioneros de Calama no se vean que el negocio pasa directo a una empresa en Santiago que los subcontrata para que hagan la pega. Nos pasó Codelco, tenía intención de hacer una modernización, entonces le estaba quitando contratos a los camioneros de Calama con la idea de que iba a ser más óptimo el proceso y entonces quería licitar a nivel nacional. Y todos sabíamos que la consecuencia iba a ser que esa empresa a nivel nacional iba a subcontratar los camioneros de Calama para que hiciera la pega efectiva y se iban a llevar la utilidad sin haber puesto nada. Esas cosas ya no son aceptables en regiones. Senadora, hablemos del futuro. Si usted fuera el próximo presidente, hay mucho que tenemos que discutir sobre eso. ¿De qué forma uno lleva crecimiento y lleva futuro a las regiones? Mira, nosotros tenemos hoy día lo que se llama un potencial fondo de inversión, de infraestructura, que en el fondo las mismas licitaciones que se hicieron y que ya cumplieron su ciclo se pueden usar de reserva o como capital para poder obtener nuevos recursos para más inversiones. Y las inversiones están a la vista. Por ejemplo, nosotros necesitamos modernizar nuestros puertos porque somos un país exportador. Y hay que pensarlo en el contexto de una integración con los países vecinos. Por ejemplo, el Paso Las Leñas, acá en Rancagua, al interior de la región de O'Higgins, que va directo a San Antonio, que obviamente es el megapuerto del futuro en conexión con Valparaíso y Quintero, porque es una gran bahía y se pueden hacer servicios complementarios sin ser invasivos, por ejemplo, de Valparaíso, que además es ciudad patrimonial. Entonces tú modernizas el puerto de Valparaíso, Quintero, pero el megapuerto en específico, San Antonio. Ese es un proyecto que hay que tomar la decisión ya. Además, hay muchos interesados, capitales internacionales, dispuestos a invertir, siempre que vaya en conectividad con Argentina. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con la necesidad de revolucionar las energías renovables. Chile podría ser potencia mundial en energía solar, eólica. Tenemos más mar que nadie, más montañas que nadie. Y no hemos hecho lo suficiente y más porque sol y más de todo. ya la última licitación del Ministerio de Energía aumentó dramáticamente la cantidad de energías renovables no convencionales en los proyectos de mediano y largo plazo. Pasamos de 6,3% en el gobierno anterior a 16,7% al año pasado. Entonces, y eso ¿hemos que hecho se lo frenó un suficiente? poquito por la situación económica, pero ahí tenemos la posibilidad de ser potencia mundial en energías naturales. ¿Qué haría usted para, más allá de lo que ya se ha hecho, para promover esa línea? Hay que acelerar ese proceso de la siguiente manera. Primero tenemos que ir al net metering, que es que las personas, para poder incentivarse a hacer la innovación tecnológica, pueda recibir energía, pero también pueda conectar energía autogenerada a la red para abaratar sus propios costos en energía. Ese es el negocio que todos hacemos. En segundo lugar, el Estado tiene que crear la demanda más rápido. Por ejemplo, tomar la decisión, todas las unidades militares, todos los servicios públicos, todas las escuelas, todos los municipios se van a energías renovables con respaldo, por lo menos en la primera etapa, y tú ya generas una demanda para que se instale una industria solar en Chile. ¿Y cómo uno le hace- garantizas el consumo. ¿Y cómo uno hace con las energías que no son renovables, pero que tienen su capacidad instalada y también están hoy día esas empresas empujando el desarrollo del país también? En el fondo, ¿cómo uno hace para transitar hacia esas energías, también no destruyendo este otro sector? Sí, bueno, las transiciones en economía son así, son graduales. Tú necesitas todavía energías de respaldo, por ejemplo, en el caso de la minería. Entonces vas a hacer, pero en la medida que tú adoptas decisiones correctas, la gradualidad es más rápida. Chile está en condiciones de llegar al 2030 siendo potencia mundial en generación de energías renovables. Incluso si me apura, podría ser mucho antes si hay una decisión de Estado de apoyar al sector privado, dándole todas las facilidades del caso, respetando, por cierto, el medio ambiente, y resolviendo problemas. Por ejemplo, la carretera que se tiene que establecer para que tú generas energía, por ejemplo, solar en la Pampa de Tamarugal, en Tarapacá o en Antofagasta, y tienes que subir esa energía que genera el productor individual a una red para transmitirla. En vez de cada uno transmitiendo su energía, que sería imposible, carísimo, tú generas la carretera pública que ya se está construyendo, porque se está interconectando el sistema del Norte Grande con el sistema central, y tú vas a tener entonces una carretera vigorosa donde tú inyectas. Para que todos puedan inyectar. Y todos traspasan, pero tú puedes, discusiones, por ejemplo,
El Estado debe jugar un rol más activo en definir cuál es la trayectoria y no dejársela al privado que tiene que ir negociando, o sea, ciudad por ciudad, pueblo Y por que hoy pueblo. día no tiene las herramientas como vimos antes. Exacto. No lo Entonces, quiero eso, apurar. por ejemplo, lo tiene que hacer el Estado. Más bien lo quiero llevar a una pausa porque necesitamos hacer una pausa, pero volvemos enseguida con más Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Volvemos ahora con Panorama 15. Estamos en esta serie de entrevistas que estamos haciendo para conocer cuál es la postura de los candidatos a la presidencia con las regiones, cuál va a ser su compromiso, cómo van a mejorar el escenario difícil que enfrentan las regiones hoy día en términos de oportunidades, de igualdad, de acceso, etc. Senador, quisiera volver sobre la pregunta del futuro. ¿Qué es lo que distingue su candidatura en cuanto al futuro que ofrece a las regiones? ¿Cuál sería la razón por la que el votante podría elegirlo a usted y no a otro? Bueno, primero yo soy de regiones, nacido y criado y todo eso en regiones, entonces uno conoce sus regiones y lamenta ver las enormes oportunidades que se abren a diario y que aquí ni siquiera se enteran. Por ejemplo, yo sé como persona que es minera, mi padre fue salitrero, mi abuelo fue salitrero, mi padre nació en una salitrera, he vivido viendo minería desde que nací, que el cobre, por ejemplo, le van quedando 40 años de una vida útil real. Después no sabemos. Puede entrar el grafeno, puede entrar un montón de otros sustitutos y por lo tanto Chile tiene reservas todavía. Ya estamos dejando de ser país de gran minería, vamos a ir hacia país de mediana minería. La ley de los minerales está bajando, se está vendiendo más a la zona central, las reservas descubiertas. ¿Y Codelco se enteró de esto? Tanto, porque eso... a veces da la impresión de que no. No, si Codelco sabe que tiene que hacer inversiones gigantes y como nunca se hicieron, entonces ahora resulta que Codelco está sin poder dar utilidades con sus yacimientos conocidos ya, digamos, casi agotados y tiene que ir a nuevos emprendimientos que lo está intentando hacer y hay estudios de ingeniería. Ahora, no han sido tan fáciles de explotar ni tan prometedores como se pensó y están saliendo más caros y están más atrasados. Ese es otro tema. Pero ahí tenemos un problema por la incapacidad del país de cuidar su sector más importante que es la minería. Pero dicho eso, para mirar al futuro tú tienes que dar escala de valor. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer industria aquí y ahora, porque por cada peso que te genera la minería en términos del producto minero mismo, tú vas a tener por lo menos un 0,7% más de dólar en todo lo que es la industria para hacer minería. Entonces, eso es un valor en sí mismo. O sea, tenemos una industria paralela al lado de la actividad extractiva. Y esas empresas pueden ser todas exportadoras de servicios, pero de altísima tecnología. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí un enorme capital que se llama los proveedores de la minería. Y hay que darle toda la importancia para que se internacionalicen, además. Pero para eso hay que destrabar ciertas cosas. Por ejemplo, Codelco es muy difícil que opere en Perú. Por la ley reservada del cobre, pues la asocian con la industria militar. Entonces nosotros tenemos que separar a Codelco de lo que es la industria militar, sacar la ley reservada del cobre y eso le da a Codelco una posibilidad de proyección internacional. Se han hecho algunas experiencias y algunas han sido prometedoras, pero no se han consolidado. ¿Qué tiene que ver que han estado en países que también tienen cobre, pero que están en guerra, qué sé yo, y por eso se ha atrasado? Pero esa es una decisión que hay que tomar. Codelco tiene que internacionalizarse y tiene que ir a generarse una industria para hacer minería, donde Chile tiene un potencial tan importante como en la extracción misma. Después, por ejemplo, la misma revolución en las tecnologías de la energía, que es el principal problema de la economía chilena. No tiene energía propia y era cara. Hoy día descubrimos que las energías renovables son cada vez más baratas, son negocios, pero hay que hacer las inversiones y para eso el sector privado tiene que tener certezas de las políticas públicas. Lo otro es la revolución digital. Nosotros hemos invertido en todo lo que es la tecnología de la digitalización del orden de los 13.500 millones de dólares. Vamos a tener que llegar a 29.000 millones, dicen los especialistas en el tema, las industrias que están asociadas en torno a este tema, y hay que partir tirando una nueva fibra con el Asia, porque las conectividades de Chile tiene con Europa, tiene con Estados Unidos, pero le falta el mundo asiático, que es más del 45% de nuestro actual mercado. Por lo tanto, está de cajón que hay que mirar hacia allá. Y lo último, las fibras ópticas, una pasa por Argentina, otra por Perú. Yo no sé si tú te recuerdas la historia reciente de Chile, pero la soberanía no puede quedar en situaciones
Como dijera yo, usted me entendieron. Sí, vamos a abrir un poco esta misma conversación. Primero, como la plata no es infinita, ¿de dónde uno saca plata para poner en estos 29.000 millones de dólares que son necesarios? Principalmente son privados y el Estado no ha metido más allá del 1% de toda esa inversión. Y eso ha sido exitoso, pero hay que dar un nuevo impulso. Ahora, en general, la infraestructura, hay muchos interesados porque el verdadero negocio es el transporte de la información. Por ejemplo, Google tuvo enormes inversiones en Asia para atender esas redes. Por lo tanto, nosotros vamos a tener disponibilidad de inversión en hacer la infraestructura. Si el problema nuestro es que a ellos les interesa... Es un problema de decisión política, en el fondo. Exactamente. El negocio es la información. Tirar la infraestructura, todos ganan. Por lo tanto, van a haber fuentes de información y hay fuentes disponibles a invertir en esto. Segundo, lo que sí es que a ellos les interesa que Chile sea como una especie de hub digital en todo el cono sur. Porque la gran mirada del Asia hacia Chile es Chile como plataforma de inversiones y servicios al interior del continente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, eso significa tener muy buenas relaciones con Argentina, resolver nuestros problemas con Bolivia, tener puentes con Paraguay, Uruguay, el interior de Brasil y que nuestros puertos estén abiertos y por lo tanto tengamos plataformas de comercio electrónico, la cadena de logística para poder atender los productos que van y vienen, puertos modernos de Arica, Iquique. O sea, necesitamos puertos reales y puertos digitales. Además, las plataformas digitales, pero también necesitan los puertos de transporte, la conectividad con Argentina, Aguas Negras en La Serena, al interior del Valle del Elqui, Las Leñas en Rancagua, son dos proyectos que están ya... uno ya está muy avanzado en la cuarta región, pero falta acelerar más el de la sexta. Hacer la conexión con el megapuerto de San Antonio, senador, que se explica como megapuerto por la integración con Argentina. Ojo con eso. Entonces, para nosotros la política exterior es clave en este diseño. ¿Cómo ganan las regiones con una política digital de ese tipo? Bueno, primero porque iguala a todos. Hoy día nosotros tenemos todavía el proyecto, menos mal que ya salió, de conectividad entre Puerto Montt y Punta Arenas, ¿no es cierto? Y Tierra del Fuego. Además tiene razones geopolíticas. Tú quedas desconectado hoy día. Por lo tanto, nosotros necesitamos completar las zonas que están más extremas. Y segundo, en Chile se nos dan 3 Chiles en materia digital. Los chilenos que están a la altura de lo que es un ciudadano europeo es más o menos la mitad de la población. Pero hay otros chilenos que están a la altura del promedio de, te diría yo, un 17, 18% al nivel latinoamericano. Pero te va quedando un restante 30% al nivel de África. ¿Qué significa? Que hay una tremenda desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías. Y eso es gravísimo porque acentúa las brechas de desigualdad en nuestro país. Por eso el deber del privado es hacer inversión y hacer su negocio. Pero el Estado es el que tiene que encargarse de la cobertura total del territorio, pero además de asegurar la igualdad de acceso a través de políticas públicas y en asociatividad con los privados. Por eso necesitamos también más presencia. Y lo otro, nosotros necesitamos hacer un troncal que nos dé capacidad de respuesta frente a las crisis. Hoy día, ¿qué nos ocurre? Viene un terremoto, se corta la conectividad y el país queda aislado. Además, un problema de seguridad salvaje. Viene una nevazón, no más, no le una pongamos ni nevazón, terremoto. cualquier cosa que ocurre. Entonces necesitamos tener redes distintas. Antes las redes corrían paralelas, al mismo lado de los postes de la luz en la carretera. Hoy día lo tenemos que separar y el cable submarino, por ejemplo, hacer un troncal de Arica a Tierra del Fuego, un troncal submarino que cuesta varios miles de millones de dólares, pero esa inversión hay que hacerla porque nos permite asegurarnos que hay alternativas. Unos van por la alta cerca de la cordillera, otros van por la meseta central del país. Respaldar. Otros van, exacto, respaldos. Y eso es un tema de seguridad nacional también, para todo efecto, desastres naturales y eventuales crisis de otro tipo. Senador, se nos acabó el tiempo. Es así de triste, pero esperamos tenerlo otra vez aquí hablando, ojalá, de cuáles son las propuestas para las regiones. La revolución agrícola, acá. Chile tiene que ir a la revolución de transformarse en potencia productora de alimentos sanos. El turismo de la naturaleza está disparado. 95% de las pymes que están dedicados a turismo de naturaleza, turismo de recursos naturales, están en manos de pequeños empresarios. Eso democratiza la propiedad, genera más empleo y a los jóvenes les abre campos de emprendimiento. O sea, el país está lleno de posibilidades, pero hay que tomar las decisiones políticas y saber buscar los socios adecuados. Muchas gracias por estar en Panorama. Gracias, Paloma.
Hasta aquí llegamos con esta conversación, tratamos de abarcar la mayor cantidad de temas como con todos los candidatos para que usted tenga elementos para decidir sobre qué futuro quisiera tener en su propia región, que interpreta mejor su sentir respecto de las faltas y las necesidades que existen hoy día en las regiones de nuestro país. Nosotros nos vemos otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.